Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Ignacio, por la cariñosa presentación. Como él ha dicho, efectivamente, mi nombre es Isabel Sánchez Tejado, para los que no me conozcáis, y tengo el honor de ser la representante de los empresarios del norte de Gredos a través de la asociación ASENOR, y además de ser la representante de los empresarios que están ubicados en los espacios naturales de España y reservas de la biosfera a través de la asociación Turebe. Pero hoy estoy aquí porque quiero hablaros de algo que me apasiona, y me apasiona sobremanera, como dice Ignacio, y es Ávila. Ávila es mi pasión, y Ávila como destino rural, como destino turístico rural. Y os podéis imaginar que cuando me propusieron hacer esta presentación, dije, maravilloso, con la cantidad de cosas que tenemos, es que esto va a ser la bomba, porque es que no voy a dar abasto. Y empecé de norte a sur, dije, me cojo la Moraña y empiezo a hacer relación de cosas, bajo hasta abajo, de Arévalo a Candeleda, y eso sí, con método. Todos los castillos, todos los castros, todos los berracos, todos los ríos, todos los valles. Y entonces tuve el acierto de consultar con mi amigo Chema Herrera y me dijo, Isabel, a ver, los guías de turismo esto lo hacen mucho mejor. Y sobre todo, tú lo que tienes es que dejarles con ganas de ir a Ávila. No puedes hacer esto, y menos en 20 minutos que te van a dar. Y dijo, eres un sabio, efectivamente, ese no es el papel. Entonces me acordé de María Victoria, me acordé de ti también, Joseba, y me acordé de cuando en el TVM tuve que explicaros en 15 minutos lo que era Gredos. ¿Y cómo lo hice? A través de mi propia experiencia, qué es lo que yo había vivido. ¿Y cómo viví mi experiencia a Gredos? A través de los sentidos. Y entonces empecé a trabajar en los sentidos y dije, claro, he venido aquí a hablaros de personas, he venido a hablaros aquí de experiencias, he venido a hablaros aquí de los sentidos, de aquellas cosas que realmente nos hacen sentir esas experiencias. En definitiva, de emociones. Eso es lo que he venido a contaros aquí, las emociones, tanto que yo he sentido como las que vosotros podéis sentir a través de los elementos que tiene Ávila. Porque Ávila, lo primero de todo, y el sentido más importante o al que le damos más importancia, es al de la vista. Y Ávila es color. Ávila es color porque, lógicamente, tienes esas cumbres, ese blanco de las cumbres de Gredos, que es mi pequeño amor. Como dice Ignacio, efectivamente, amo esa tierra, amo todo Ávila, pero Gredos es mi gran pasión. Como decía el periodista este del Mundo, decía, no es tu pasión, es que es una adicción, una sana adicción lo que tienes. Pues ese blanco de las cumbres de Gredos es el color de Ávila. O el de los piornos, que habéis visto que nos los hemos traído aquí, ya que el congreso no estaba en Gredos, nos hemos traído Gredos un poquito aquí para que todos disfrutéis del aroma y del color amarillo de los piornos. O es también esos cielos espectaculares, o, cómo no, el blanco de los cerezos del Hornillo, José María, que ha tenido la amabilidad de traernos las cerezas también, porque el rojo de esos cerezos también forma parte de Gredos. El Hornillo, el Arenal, toda esa zona tiene unos cerezos magníficos y tenéis que ir a visitarlos porque merece la pena. O esos campos de amarillos del de Gredos y esos cielos oscuros, ese cielo de noche. Esa foto la ha hecho un amigo mío que se llama Antonio Cabanillas desde el Mirano Real. Esta foto es Andrómeda. Y esto se ve desde Gredos, por supuesto con un software especial y con unas cámaras especiales. En este momento, dejadme que haga un paréntesis, pero estamos a punto de ser certificados por la UNESCO como sitio idóneo para visualizar el cielo. Seremos uno de los 20 sitios del mundo, estaremos en el mapa del mundo Ávila como sitio idóneo para hacer observación del cielo. Me parece importante destacarlo. Pero Ávila también es silencio. El sentido del oído es algo que realmente tiene mucho valor en Ávila, porque Ávila es silencio de sus campos. Puedes oír realmente este silencio en esa naturaleza de los espacios naturales protegidos como el Valle de Iruelas, el Pinar de Hoyo Casero de gran interés botánico o la Sierra de Gredos, de sus ríos, de sus arroyos, de sus pájaros y, cómo no, ese campo que está en los pueblos. ¿Os acordáis del tañer de las campanas de las iglesias de los pueblos? Eso es Ávila. Y el cantar del gallo por las mañanas y los perros cuando ladran. Y los campanillos de las vacas cuando están paciendo en las majadas y, por supuesto, las fuentes, los arroyos, ese sonido tan característico de los pilones de los pueblos. Y, cómo no, sus casas rurales, ese silencio, los paradores que tenemos, el Raimundo de Borgoña, el de Gredos, esas iglesias que realmente
Y bueno, y también tenemos lugar para el jaleo. Tenemos unos carnavales, tanto los cucurrumachos de Navalosa como los arramaches del Valle del Tietar, también pueden daros bastante marcha. Y los conciertos de música clásica en Ávila, en las iglesias. O, como no, cada año tenemos un concierto que se llama Músicos en la Naturaleza, que reúne a más de 10.000 y 15.000 personas para ver artistas tan importantes como estos: Sting, Bob Dylan, Mark Knopfler, Sabina. Por cierto, este año es el día 27 y viene, me parece que es Bebé, y Deep Purple, correcto. Muy bien, gracias. Pero el sentido del aroma, dice mi amiga María Ángeles Álvarez Donzoilo, que es la creadora de estos centros y de todos los arreglos florales del Congreso, que el aroma la transporta, que realmente es el sentido que le hace ir hacia sitios que realmente es otro lugar. Y es verdad, ella decía que cuando olía el piorno le transportaba directamente a su infancia y cuando sus padres la llevaban a pasear por el campo y tal. Es de los sentidos que tienen la capacidad de llevarte a otro sitio más rápidamente. Y esos aromas de campo es lo que Ávila realmente te puede transmitir. Esos aromas que son de leña, esos aromas del pino cuando vas paseando, ese pino resinero, el pino maderero, ese aroma del piorno cuando vas caminando por el campo y eres capaz de pisarlo o de tocarlo, el cantueso, la jara, en fin, todo aquello que está realmente definido por gredos. Y por supuesto lo puedes pasear, lo puedes montar a caballo o puedes ir directamente en bicicleta o como quieras. Pero tenemos que hablar de que Ávila también puedes tocarla. El sentido del tacto es muy importante en Ávila, porque Ávila es materia que realmente puedes tocar. Porque no hay nada más emocionante que cuando subes a la muralla y puedes tocar esas almenas y eres capaz de pensar que esa misma piedra que estás tocando tú, cientos de años atrás, alguien estuvo ahí también y pudo ser, yo qué sé, Santa Teresa, por ejemplo, ¿no? O esos berracos, esa rugosidad de los berracos que te hace sentir también la piedra, la tierra dentro. Es la piedra de nuestros pueblos con encanto, perdón. Esos pueblos tan maravillosos como, no sé, se me ocurren ahora, Pedro Bernardo, La Arguijuela, Cuevas del Valle, son pueblos que tienen una piedra especial y sobre todo un encanto especial. ¿Pero qué me decís de los animales? ¿Os acordáis ya del... ¿Alguien ha tocado una vez un morro de un caballo, lo suave que es? ¿Y un borriquito? Estos dos burritos son Cholo y Chola, de mi primo Alfonso. Por cierto, son una delicia. Tenéis que volver a sentir esa sensación de tocar, esa necesidad de que los animales tienen de cariño. ¿Y alguna vez habéis estado con mucho calor en Madrid, por ejemplo, y habéis venido a Ávila y os habéis sumergido en las aguas estas tan frescas que tenemos y a continuación esa piedra tan calurosa que está caliente por el día de sol? Eso es una delicia, el contraste. ¿Y tocar un musgo? Y cómo no, María Victoria, abrazar un árbol. Esa sensación... Menos mal que pusiste esa foto. Claro, iba a poner la foto de María Victoria abrazando el árbol, luego dije, bueno, no sé, no le pedí permiso, ella me dice que por supuesto, pero la realidad es que la sensación, no dejéis de hacerlo, abrazad un árbol, es la sensación de que la energía que sube de la tierra la tienes en ese momento un poco para ti, y esa energía tan tremenda es importante mantenerla y sentirla. Pero sobre todo os voy a decir una cosa, esto del árbol bien, pero no dejéis de sentir la calidez de las manos, del abrazo de la gente de Ávila. Somos gente cálida, de verdad, somos gente auténtica, como el eslogan. Y claro, pasamos al sentido del gusto, a la gastronomía, qué cosa tan importante, ¿verdad? Un destino gastronómico. Ávila es, por supuesto, sabor. Es un sabor que ya pudisteis ayer degustar en la comida, los que estuvisteis aquí. Pudimos comprobar la delicia de la suavidad de las judías del barco, de las natillas, de los huevos del barraco, de todos los alimentos que nos proporcionó Ávila auténtica. José María, muchas gracias, fue un placer. Pero también tenemos la marca Tostón de Arévalo, que es muy importante. No veo por aquí al alcalde, pero está muy orgulloso de su marca. Cuando vayáis a ver Credo, no dejéis de tomar el tostón. Se combina muy bien. Ya sabéis que decía Santa Teresa que Dios también está entre los pucheros. Pues no solamente esto, sino también las manzanas de Gredos, de donde sale la sidra tan famosa de Gredos, esas cerezas fantásticas que esta mañana nos han venido a adornar también y que forman parte de lo que es la gastronomía de la zona sur de Gredos, o las patatas machaconas, o los asados. Pero
he de deciros que la gastronomía en Ávila tiene un nivel muy alto. Para que os hagáis una idea, voy a dar un detalle solamente. Algunos de los restaurantes más importantes de Castilla y León están en Ávila. Un detalle solamente. Hay un pueblo que se llama Hoyos del Espino, que tiene 400 y pico habitantes, y tiene en esa tan pequeño 3 cocineros reconocidos con premios nacionales. Eso da idea del nivel de gastronomía que podemos ofreceros. Pero fíjate que Ávila es tan importante que le hacía falta un sexto sentido. Le hacía falta para definirla y para que pudierais sentir un sexto sentido. Y ese sexto sentido es el de la experimentación, que María Victoria antes nos ha dicho, y que efectivamente esto es lo que realmente hace que el viaje sea algo especial. La experiencia, la experimentación. Y aquí debo deciros que aquí tenemos lo que queráis, es decir, Santa Teresa es la que nos puede llevar a través de su mística y de su éxtasis hacia experiencias importantes, pero sencillamente no hace falta ir a figuras tan importantes. Entrad en una iglesia, entrad en la iglesia, por ejemplo, de Piedrahíta o de Bonilla de la Sierra y sentiréis esa sensación especial de entrar en algo, en un sitio especial. Nada que ver con un edificio cualquiera. Una iglesia tiene algo especial. En Ávila tenemos cientos de ellas donde podéis sentir eso. Pero ese misticismo y esa sensación de éxtasis de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, también la podéis vivir. No olvidemos que aquí está la Universidad de la Mística. Todos sabemos que Isabel la Católica nació aquí, en Madrigal de las Altas Torres. Pero si yo os digo, por ejemplo, Diego Álvaro, Carpio Medianero, Chagarcía, alguno de vosotros seguramente que me diréis que son unos pueblos de la Moraña muy bonitos. Pero resulta que consulté a mi amigo Pedro Tomé y me dijo que sepas que allí fue donde se encontraron las pizarras con unas inscripciones de los vestigios del castellano antes del siglo X, ¿correcto, Pedro? Bueno, pues este es el origen del castellano, lo tenemos también aquí. Esas pizarras están guardadas en el Museo Provincial. Pero además, resulta que durante el reinado de Isabel la Católica y de su marido, se gestó lo que realmente ahora es el Reino de España y el Estado español. Y curiosamente, años más tarde, también aquí, concretamente en el Parador de Gredos, se redactó la Constitución española. Es decir, estamos experimentando la sensación de formar parte de la historia. Cuando vayáis a visitar el Parador de Gredos, no dejéis de decirle a mi amigo Gaspar Vallés, que es el director, que os enseñe la sala de los ponentes. Con mucho cariño os explicará con qué sigilo y con qué confidencialidad se hizo todo allí en ese parador. María Victoria también lo conoce y Joseba. Pero además, resulta que también tenemos parte de la historia de la inspiración y de la creatividad. Porque el Quijote, en una de sus partes, hace referencia a Piedrahíta, ¿vale? Pero es que además, en la segunda parte del Quijote, el Quijote de Avellaneda, se atribuye al cura de Avellaneda, que sabéis que Avellaneda es un pueblo, una pedanía de Barco de Ávila. Pero además, sabéis que en Piedrahíta está el Palacio de los Alba, y Goya estuvo allí durante unos meses, y en esa estancia, durante ese tiempo, él se inspiró en el Maragato, que sabéis que es el bandolero de Cepeda de la Mora, para hacer una serie de cuadros de bandoleros. Y cómo no, la generación del 98, que con su mayor exponente, por supuesto, bueno, Unamuno fue el que realmente hizo unas glosas sobre la Sierra de Gredos que todos conocéis muy bien. Pero tenemos a Rubén Darío, que tiene una historia muy bonita, que me vais a permitir que cuente. Es una historia preciosa. José Manuel se la sabe muy bien porque ha escrito sobre ella. Rubén Darío se enamoró perdidamente de una abulense que se llamaba Francisca Gervasia Sánchez, ¿correcto? Y ella era de Navalsauz. Y vino a ver a su familia incluso. Y durante 30 años el legado de Rubén Darío estuvo aquí, estuvo en San Martín del Pimpollar y en Navalsauz. Luego ya el legado está donde debe de estar. Pero es una historia preciosa, no dejéis de conocer Navalsauz, está en un sitio magnífico. ¿Y sabíais que Hemingway estuvo en Gredos? Hemingway estuvo en la Guerra Civil, como todos sabéis, y viniendo de allí, de Guadarrama, se vino hasta Gredos. Estuvo durante mucho tiempo ahí y le encantó. Le entusiasmaron tanto sus gentes como su comida, como todo lo que le rodeaba. Y de hecho, él lo que hizo fue aludir a toda esa experiencia de Gredos en su novela Por quién doblan las campanas. De hecho, si los que la hayáis leído os acordaréis que hay una alusión a la garra del oso que está colgada en la puerta de la iglesia, ya vamos mal de tiempo, bien, en la puerta de la iglesia de Navacepeda de Tormes.
Estoy terminando, no te preocupes. Fíjate, esto que os he contado es la punta del iceberg nada más. Ávila es grandiosa. Ávila es una potencia turística tremenda, tenéis que descubrirla vosotros. Ese libro en blanco es para vosotros. Ahora os toca a vosotros vivir vuestra propia experiencia y vuestra propia historia. Este es vuestro momento. Pero nada mejor para resumir la emoción de lo que es Ávila que las palabras de Luciano Díaz Castilla, nuestro artista más importante, del que habéis podido ver su obra en la parte de arriba del Palacio de Congresos y que además ha tenido la amabilidad de traerme un par de obras para acompañarme. Me gustaría dejaros con sus palabras y con la voz de Ramón Langa, que sabéis que es un gran actor de doblaje, además de amigo mío, creo que es un gran actor además de teatro, que él recitará muy bien las palabras de Luciano. Si buscas la luz, Ávila es luz. Si buscas el color, Ávila es color. Si buscas la forma, Ávila es geometría. Si buscas soledad, Ávila es soledad sonora. Si buscas silencio, Ávila es música callada. Si buscas la calma, Ávila te la dará. Si buscas espíritu, en Ávila lo encontrarás. Busca en Ávila el vuelo, busca en Ávila el ritmo de la vida, busca en Ávila el aire de la almena, busca en Ávila la pasión del vivir, busca en Ávila la alegría de la luz. Tengo que decirte que Ávila es mi hermosa pasión. Maestro. Gracias, Luciano. Está ahí. Bueno, no quiero terminar, por supuesto. Decía, a mí me enseñaron mis padres que de ser agradecidos es de bien nacidos, ¿verdad, hermano? Y por supuesto que tengo que agradecer cosas. Primero, a la Diputación de Ávila, por haber tenido el coraje, voy a decir, ¿vale? Porque sé cómo habéis vivido esto, de haber hecho este congreso. A su presidente, a Ignacio Burgos, que está ahí, a Mamen Jiménez, a todo el equipo de la Diputación, a Alicia, a Vanessa, a José, a todos, no me quiero olvidar de nadie, a Teresa, ¿vale? Quiero agradecer también al Ayuntamiento de Navarredonda, que propició y que ayudó a que María Ángeles pudiera traer todos estos piornos y acercar un poco más la sierra hacia este congreso. Por supuesto, a María Ángeles de Don Zoilo, que nos ha hecho un gran regalazo con tenernos todos estos adornos aquí puestos. A Luciano Díaz Castilla, por ser tan generoso y dejarme que estas obras me acompañaran durante este momento y me sintiera más acompañada, sin duda. A José María, por haber traído, mi amigo José María del Hornillo, que no te creas que no me he olvidado que hay que decir el Hornillo. Cuando digo cerezas, ahora ya lo tengo totalmente automatizado, ¿vale? Y, por supuesto, a todos vosotros, tanto a María Victoria, a Joseba, que sé que vamos a compartir otro ratito, y a todos los que habéis querido compartir este momento conmigo, porque creo que realmente debes buscarte en Ávila y a mí y me encontrarás. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Lo dices tú? ¿Lo dices tú? Sí, sí. Bueno, gracias Isabel, como siempre nos conquistas cada vez que hablas. La idea ahora en 10-15 minutos no es tanto hablar nosotros, sino tratar de conversar con vosotros. Creo que hoy en esta mesa, de alguna manera, estamos profesionales que representamos a los distintos profesionales que podemos, de alguna manera, aportar en la promoción de un destino. Tenemos a Victoria, que como bloguera influye en la percepción del destino en nuestro público objetivo, que son los viajeros. Tenemos a Isabel, que encarna un poco la colaboración de empresarios en la creación de un producto, de un destino, creando una marca turística, elaborando un plan de marketing que ayude a posicionar ese destino. Estoy yo, aunque esté mal hablar de mí mismo, pero en realidad como un buscador de alojamientos rurales que intenta
de alguna manera entender al viajero para saber qué es lo que necesita y tratar de ofrecérselo para de alguna manera atraerlo hacia Top Rural y de esa manera poder y ser capaces de generar reservas y generar negocio para nuestros clientes, pero trabajando separados hacemos un buen trabajo, pero trabajando juntos creo que hacemos aún todavía un mayor trabajo, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso es lo que queríamos compartir con todos vosotros, la posibilidad, ¿no?, de cómo a través de la colaboración interesada y desinteresada de los tres, pues se es capaz, y en representación de mucha otra gente, de promocionar un destino turístico, ¿no? Yo creo que Victoria os puede explicar, ¿no?, qué necesidades tienen cada vez que organizan un Travel Bloggers Meeting, cómo están buscando un destino específico. Creo que lo puedes explicar mejor que yo. Antes que nada, ahora te contesto, Sí. pero quería agradecer las palabras del maestro. Sí, cierto. Porque realmente creo que ahí resume un poco lo que quisimos poner en las tres ponencias. Vivir un destino y promocionarlo es dar esas sensaciones. Si se fijan en las palabras del poeta, no hay nada físico. No hay una cama, no hay un restaurante, no hay un pedazo de carne o una planta. Hay sensaciones, y está la luz, y está el silencio, y está el sonido. Y eso que parece tan difícil de plasmar, es muy sencillo cuando se vive. Es muy sencillo tener la pasión de Isabel, porque lo vive día a día, y le envidio terriblemente porque vive aquí, y lo puede vivir y lo transmite. Y Joseba con su trabajo que hace, digamos, posible que toda esta gran maquinaria funcione para que todos los que vengamos aquí tengamos esas sensaciones que el poeta también pudo poner en palabras, ¿no? Y respondiendo a tu tema, tampoco es tan difícil. No creamos que los bloggers somos gente extraña ni nada por el estilo. Somos gente normal que vamos de viaje. De hecho, cualquiera es blogger, es lo que decíamos, ¿no? De hecho, muchos hoteles y alojamientos pequeños también tienen su blog como herramienta de comunicación, que es global y que con un clic llegas a lugares donde el folleto no puede llegar jamás. Un mailing físico no llega en la vida. Nosotros el año pasado organizamos un TBM, que es un encuentro de bloggers de viajes en Gredos. Fue todo un reto práctico, ¿no? Pero salió muy bien y volvimos todos enamorados. Muchos de nosotros, muchos de los bloggers, es su primera experiencia en turismo rural. Y a partir de ahí se han abierto a vivirlo mucho más. Y lo que se llama el long tail, ¿no? O sea, la larga cola de contenido que va generando un encuentro de estos multitudinario todavía siguen apareciendo, porque 2x3, cada vez que suena Gredos, por alguna razón, se vuelve a publicar un post o se vuelve a contar esa cabalgata que tuvimos con la gente de Gredos a caballo, que me mandaron un tuit y no he podido saludarlos. Esa experiencia fantástica que tuvimos la seguimos rememorando porque nos quedaron las sensaciones y las personas, que es lo que, como decía Joseba, esa persona del alojamiento, esa persona que nos indicó si estábamos perdidos, o los que nos cocinaron esa comida fantástica, esas ollas gigantes de comida fantástica que comimos. Y, por ejemplo, ¿no? Yo me quedo con ese momento en que el director del Parador, no recuerdo el nombre ahora, Gaspar, me llevó a esa sala donde se había gestado casi en secreto e íntimamente las bases de la Constitución, y lo recuerdo y se me ponen los vellos de punta, y eso hay que transmitirlo. Y eso está ahí, no hay que subestimarlo porque lo tengamos al lado. Esa es la potencialidad, porque en realidad cualquiera de ustedes saben que no venden la cama, porque yo duermo en otra cama en un hotel de cadena o en un alojamiento rural, pero la experiencia es totalmente distinta. Tomar contacto con los bloggers de la zona, hay muchos y muy buenos bloggers que viven por aquí. Gestionar, a veces no es que nosotros pidamos que nos inviten a todos, pero capaz que decir, bueno, hay una posibilidad de, hacemos un encuentro pequeñito o hacemos una experiencia individual, todo tiene valor porque todo tiene su audiencia. Los blogs también están segmentados, hay blogs de familias, blogs de gente joven. En esa foto multitudinaria había grandes, pequeños, bajos, pelados, con mucho pelo, o sea, blancos, rubios y canosos. Y hay tantos tipos de blogs como viajeros hay. Y yo seguramente muchos de ustedes tienen un cliente ahí. No solamente una persona que puede hablar, sino un cliente.
Entonces, acercarse a la gente del lugar que escribe sobre viajes y, ¿por qué no?, empezar un blog propio, contar vuestra propia historia, que nadie mejor que ustedes la conoce. Y yo creo que, bueno, tú puedes, desde el otro lado, Sí. ver el destino, ¿no? Hablar del destino. Hombre, yo lo que creo, a ver, nos juntábamos aquí los tres y anoche colegimos que lo importante era transmitir esa experiencia precisamente también que habíamos tenido, hablando todo el tiempo de que lo importante es la experiencia. La experiencia vivida el año pasado fue maravillosa, ¿no? Entonces estábamos las tres partes que de alguna manera hicimos posible aquello, ¿no? O sea, estaba por un lado la organización de los blogueros, que la verdad es que visteis la foto antes, fue maravillosa. Estaba Top Rural, que fue un poco el que se encargó de coordinar todo y que de alguna manera fue el eje central de todo. Y aparte fue el culpable que nos conocieron. Correcto. Exacto. Y eso hay que agradecérselo a él. Y luego pues estábamos los del destino, y el destino estoy yo ahora aquí, pero realmente estaban detrás ayuntamientos, estaba la mancomunidad, No, eso había un también montón de gente. hay que reconocerlo, porque Exactamente. sin la implicación de la gente, No o sea, estamos hablando de un evento muy, muy grande, porque éramos 100 personas. 100 Sí, personas. sí. Pero si no se involucra tanto lo público como lo privado para un evento de este tipo, que es muy experiencial y que tienes a 100 y pico de personas dando vuelta por ahí, pero no quería asustar en el sentido de que, bueno, si no es así no se puede hacer. Se pueden hacer acciones mucho más puntuales, tal vez conectando con una familia que escribe sobre viajes en familia y dice, bueno, te arbitro medios como para que puedas conocer la comarca, tal vez no un esfuerzo privado, sino tal vez juntarnos con 3 o 4 y hacer un pequeño circuito o con las autoridades del lugar, o sea, ese tipo de gestión personal. Yo personalmente creo mucho en la gestión individual. O sea Sí, es correcto. Y en los tiempos que están... Nos queda un minuto. Un minuto. Lo que nos queda nada, ¿no? O sea, que tenemos que terminar ya. Solamente transmitiros que se pueden hacer cosas, que los destinos turísticos pueden ponerse en contacto con blogueros, con entidades que son capaces de aglutinar, que la administración está disponible y que realmente funcionó en aquel momento, tanto los ayuntamientos de la zona como la Diputación a través de Ávila Auténtica, como mucha gente que estuvo ahí y que apoyó ese evento y funcionó muy bien y, como habéis visto, ha tenido una repercusión. Esas son las cosas que realmente necesitamos. Únicamente queríamos decirlo, que esa experiencia funcionó y que se puede repetir y que hay otros sitios y otros destinos que podéis aprovechar el mismo tipo de evento para poder hacer difusión de vuestros sitios. Yo por cerrar, básicamente, es que blogueros, que buscadores de alojamientos rurales, que asociaciones de empresarios, que destinos, podemos hacer la mejor colaboración del mundo. Necesitamos de la implicación de todo el mundo, pero lo que está claro es que podemos hacer el mejor trabajo, que sin la gente que cada día vive en ese destino, que son los que realmente difunden la imagen del destino, los embajadores no se implican, desde luego no hacemos nunca ni haremos nunca un producto original. Hay que contar con la gente que forma parte de ese destino, por favor. Gracias. Muy bien. ¿Ya? Muchísimas gracias a los tres. Gracias por vuestra ponencia. Bueno, pues continuamos con el Congreso y la siguiente ponencia corre a cargo de María Fluxá. María Fluxá es redactora jefe en el diario El Mundo y responsable de la revista 7 Leguas y el portal 8leguas.com. Como redactora de la sección de viajes del Mundo, ha viajado por todo el mundo, escribiendo artículos, críticas también, de alojamientos y reportajes sobre estilo de vida. Ha centrado su carrera paralelamente en asuntos internacionales, trabajando en India y previamente como miembro de la Mesa Internacional del Mundo. Asistente de prensa en el Centro de las Naciones Unidas también. Entonces damos la bienvenida a María Fluxá. Gracias. Buenos días. Permítanme comenzar disculpándome en cierto modo porque esta es mi primera ponencia. Y es que no suelo salir de la redacción salvo para viajar, pues a eso nos dedicamos. Somos 4 personas las que conformamos la sección de viajes del periódico El Mundo. En ella hacemos el suplemento mensual Viajes desde 2001, editamos la revista 7 Leguas desde mucho antes y desde hace justo años, pues ahora los cumplimos, la semana que viene, hacemos el portal de viajes del mundo.es, 8leguas.com. Nacimos hace 5 años de manera muy natural, era la época de Internet,
Entonces parecía que si no estabas en la red no existías. Y nacimos como algo natural porque era la evolución lógica de una sección que llevaba mucho tiempo dedicándose a los viajes, pero también porque teníamos una matriz, elmundo.es, que es líder en información en castellano. Transformarnos en una sección digital supuso muchos cambios. Puedo decir que ahora nuestra jornada laboral, el que la web es muy demandante, esta ocupa entre el 90 y el 80% de nuestra dedicación diaria. Cambio, decía, desde aspectos nimios, pues como puede ser el horario, un suplemento, sobre todo si es mensual, pues puede, diríamos, agrupar el trabajo alrededor de un cierre que puede ser una semana, mientras que una web es día a día, muchas veces sometido a la información actual, no siempre porque son viajes, pero sí que tiene una exigencia muchísimo mayor. Pero también es verdad que con el nacimiento de la web y con nuestro cambio a sección digital, lo que era la información y el enfoque se ampliaba. No solo nos dedicábamos a los viajes, sino que ya también nos dedicábamos a los viajes y al turismo. Nosotros no tratamos información del sector, pues eso lo sigue llevando la sección de economía, pero sí que sumábamos a la tradición de la literatura de viajes, como se conoce en el mundo anglosajón, o al periodismo de viajes, el turismo, las vacaciones y todo lo relacionado con ello. Entonces, hace 5 años, no sabíamos la situación en la que íbamos a estar ahora. Todo era posible, la inversión en publicidad no faltaba, se viajaba lejos, se viajaba mucho. Y nosotros también, influenciados en cierto modo por esa tradición de los viajes, pues siempre buscábamos publicar grandes reportajes, grandes destinos, lugares lejanos, inaccesibles incluso. Entonces, quizás por esa fascinación, pues siempre descuidábamos un poco lo más cercano. Entonces no intuíamos la situación de crisis actual en la que se sigue viajando, pero más cerca o menos días, lo cual muchas veces implica que sea más cerca. Eso obviamente nos hizo darnos cuenta de que no solo de grandes viajes vive el hombre, sino de que las experiencias también están aquí al lado. Lo que cuenta es viajar y no siempre importa dónde. En cualquier caso, no hay que culpar de todo a la crisis. Pues no es la crisis la que nos haya obligado a focalizar nuestro contenido también a un enfoque mucho más local, mucho más cercano a los destinos nacionales, a los destinos rurales. Han sido los lectores. Que un periódico se deba a sus lectores es cierto, pero también lo es que en Internet la tiranía muchas veces son las impresiones, el cumplimiento de campañas. Nosotros, como parte del mundo.es, tenemos 2 tipos de lectores, los fieles, los que le disfrutan y se interesan por los viajes, que afortunadamente son muchos, pero también tenemos todos aquellos que pasan por la home del mundo.es, que son muchísimos más. Y todos dejan un feedback perfectamente registrado, bien con comentarios, bien con su simple clic. De contabilizar esos clics, vemos qué destinos gustan más y cuáles tienen más éxito. Y no crean que es una idílica isla desierta, no. Es con la contada excepción de Londres, París, Nueva York, incluso Italia, cualquier destino nacional. Es indiscutible la fuerza que tiene cualquier ciudad, pueblo o lugar de la península, de cualquier rincón, no hay excepciones. Por un lado, a los lectores les gusta ver que su pueblo, bueno, de hecho algunos hasta se enfadan cuando hay imprecisiones, tiene la notoriedad que merece. Pero por otro lado, todo el mundo quiere viajar a donde sea. Las vacaciones son sagradas porque te permiten salir de la rutina, conocer, disfrutar. Y ahora que todo es más complicado, que a uno le descubran que hay paraísos cercanos, pues siempre lo agradecen. Por eso cada vez procuramos dar a conocer más destinos rurales y que estos protagonicen los reportajes, pero tampoco es fácil de decir. El ámbito rural español está lleno de artículos, las posibilidades son infinitas, pero a veces son más difíciles de contar que las novedades de una gran ciudad, pongamos Londres. Obviamente no es comparable los equipos que tiene una mega urbe, pero sí que es verdad que es tarea de los responsables locales dar a conocer las grandezas de su provincia, de sus pueblos, de sus comarcas. Para muchos periodistas que estamos en la redacción es casi imposible saber qué se cuece en cada rincón sin una labor comunicativa por parte de instituciones, pero también del sector privado, de los pequeños hoteles, de los restaurantes. Muchos hacen una labor encomiable, ingente para sus limitaciones, pero creo que no deberían tener reparo en llamar, en presentarse, en invitar, e incluso en agruparse y coordinar iniciativas conjuntas que permitan que se les conozca mejor. Y es que buena parte del futuro de los viajes no está en el turismo rural porque haya crisis.
y el campo o los pueblos sean más económicos, una alternativa más económica que la gran ciudad. No, el turismo rural es tendencia en las grandes economías porque es la actual redefinición del lujo. El lujo es una palabra pequeña pero llena de miles de significados, los que cada cual entiende por él, pero en la actualidad y como tendencia en alza se entiende el lujo en viajes como experiencia, como honestidad, como ecología y sostenibilidad, como autenticidad, como todo aquello que es sano y duradero. Y ese es el turismo rural. Así que esperamos poder aprovecharlo porque lo tenemos todo y esperemos también que los medios en papel y online pervivan para contarlo. Muchas gracias. Y ahora, si tienen alguna pregunta, encantada de responder como pueda. Hola María, soy Joseba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de saludarte, luego Igual. nos damos 2 besos. Disculpa, no he tenido ocasión de ver toda la presentación completa, pero colaboramos habitualmente, os ofrecemos información de casas rurales para publicarla, pero me gustaría saber realmente qué crees que podría hacer un propietario de una casa rural, que pueda hacer una asociación, que pueda hacer un destino, para realmente suscitar y llamar el interés de un medio de comunicación, de una periodista que trabaja en una redacción online, para que el contenido que os faciliten sea publicable, es decir, que os interese publicar. Bueno, es cierto que no es tan fácil, puede ser muy fácil y no siempre lo es, porque también es cierto que la realidad es, el estar en una redacción implica una cantidad ingente de trabajo, porque detrás de eso hay mucho más, hay facturas, hay gente de publicidad presionándote. Quiero decir, no es simplemente el dar con un reportaje y publicarlo, también elaborarlo, encargarlo, requiere su tiempo, si lo quieres hacer bien. Otra opción es recibir una nota de prensa, copiarla y pegarla, pero no es lo ideal y nosotros respetamos y queremos nuestro trabajo, los viajes y siempre queremos dar una opinión honesta. Bien, es verdad que nosotros solo publicamos para hablar bien de los lugares, para recomendarlos. Si un sitio no vale la pena, no hablamos de él, porque no tiene ningún sentido. Nosotros lo que queremos es que la gente viaje y que la gente disfrute, dar ideas, y bueno, nosotros también disfrutamos haciéndolo. Entonces, creo que es muy útil la labor de muchas asociaciones, bien plataformas de Internet que agrupan distintas casas rurales, bien instituciones públicas que tienen una coordinación y que pueden a lo mejor aproximarse en grupo, porque en el día a día, tal y como estoy planteado, es imposible poder atender a todo el mundo. Sí que es cierto que los lugares se conocen conociéndolos. Hay que ir al sitio, hay que vivirlo. Entonces, en ese sentido, todos los viajes de prensa que se organizan, y son muchos y lamentablemente no podemos asistir a todos, son fundamentales, porque siempre uno tira del hilo y encuentra más cosas y ve otros enfoques. En ese sentido está muy bien. Y luego también lo que ocurre es que nosotros aprovechamos mucho acontecimientos. Pues si hay una festividad, si hay una celebración, si hay un congreso, eso siempre es una excusa para poder hablar de un sitio, porque podríamos hablar de todos los sitios, de todos los lugares de España y, claro, no tendríamos ni el espacio ni el tiempo suficiente, pero una excusa siempre es buena. Y en ese sentido, bueno, lo que sí que es verdad que la dificultad radica en que no siempre hay una comunicación fluida, no siempre se conoce quién está detrás de un medio, es complicado, hay mucha gente que tiene que estar en la redacción que no sale y en ese sentido es más difícil, pero sí que es verdad que también se trabaja con muchos freelance, gente que viaja mucho, que conoce mucho y que también llega a la redacción y puede aportar ideas y que siempre son bienvenidas. Entonces, en ese sentido, pues no es fácil a menor escala llegar a una redacción grande, pero no es imposible. Voy a aprovechar si quieres, pues beber un poco de agua, te voy a hacer otra Gracias. pregunta. Estoy bien, estoy bien. Sí, vale. Yo no sé si habéis comprobado esto o no, pero normalmente entiendo que contáis las visitas que puede tener cada uno de los contenidos que publicáis, desde lugares exóticos como destino a selecciones de alojamientos, tips, o sea, una serie de contenidos.
¿Cuáles son los contenidos que tienen un mayor atractivo para los viajeros, lo que más visita o lo que más comparte? ¿Son destinos exóticos? ¿Es turismo rural? ¿Son solo alojamientos? ¿Qué es lo que más creéis o más éxito tiene dentro de 8leguas.com? Pues el éxito rotundo se lo lleva a España, cualquier destino, y ya sea ciudad o sea ámbito rural, siempre. Sí que es verdad que hay determinadas ciudades comodín que no fallan, Londres, París, algunas italianas, Nueva York también tiene mucho éxito, pero la diferencia es abrumadora. Y luego, en ámbitos, por ejemplo, relacionados con el alojamiento, lo aspiracional gusta, pero no es lo que deja más clics. Lo que deja clics es lo que la gente puede comprar. Casas rurales, siempre dentro de unos precios razonables. Eso suele llamar la atención. Luego es verdad que se suele ir mucho a la palabra gratis, descuento, oferta. Cuando son ofertas también siempre tenemos un gran número de clics porque bueno, la situación es la que es y aunque sí que vemos que los lectores siguen muy interesados en los viajes, pues quizás ya no van tan lejos, pero ganas no faltan. Entonces, todo lo que sea cercano, todo lo que tenga un precio razonable y todo lo que suponga una experiencia, eso es un valor añadido. Y luego también es verdad que vemos muchas tendencias pues, con niños, con animales, quiero decir, por sectores muy específicos que también la gente está muy interesada. Vale, y por último, es que te estoy disfrutando yo ahora, pero si tuvieras que escoger una fotografía de un alojamiento rural, ¿qué fotografías interesan más? ¿Interesan más las fotografías de la fachada de la casa? ¿Interesa más el dormitorio? ¿Interesa más la piscina? ¿Interesa más? ¿O hay fotos que interesan en cada momento puntual del año? Claro, es que depende del momento. Ahora que se acerca el verano, obviamente una piscina es lo que más va a llamar la atención porque es lo que a uno le pide el cuerpo. Nosotros procuramos que la foto sea informativa, que comunique, que valga por sí misma, pero también prima mucho el sentido estético, por un lado, y luego por otro, que cuesta más reconocerlo, pero es cierto, también prima lo técnico. Nosotros tenemos una medida, esos son 636 píxeles. La foto, si tengo una muy bonita, muy informativa y muy interesante, pero si no me da el corte, no la puedo meter. Entonces, es una combinación. Pero procuramos que diga algo, sobre todo que diga algo, que sea bonita y que llame la atención y sobre todo que uno le entren ganas de ir, desde nuestro criterio. Gracias. Y esa es la verdadera diferencia cuando los periodistas entran en juego, en blogs, en información, en los portales o en cualquier tipo de información. Los criterios periodísticos para elegir una foto adecuada, un texto adecuado o una información bien contada. Y esta es la clave. Todo esto requiere de criterio periodístico para contar historias. Me ha sorprendido muchísimo, perdona por esta pequeña reflexión, no nos conocemos, me llamo Javier, soy periodista de aquí de Castilla y León, curré en el mundo muchos años. Todo esto viene a cuento porque a partir de ahora, en el proceso del mundo, ¿no? Es curioso, sois líderes en Internet, en lengua española, en castellano, conocí el proceso inicial de la información. Nos desborda la información. Si queremos hacer algo en un periódico como El Mundo, os desborda. Si España y el turismo rural y el producto turístico, la información de turismo del mundo está llamando a la puerta, nos desborda. O sea, es un problema tremendo. Y por otra parte, luego se va a hablar de comunicación, pero a los empresarios de hostelería que hay aquí, los promotores de turismo, las asociaciones, los concejales, los presidentes de las asociaciones de turismo, ya habéis oído, los periodistas no podemos ir a todas partes, no hay presupuestos, las redacciones no nos mandan, los redactores jefes no nos van a decir, vete 3 días, entre otras cosas porque ahora ya no tenemos la libertad y los kilometrajes y las dietas y el tiempo para poder ir. Tenéis que preocuparos de argumentar muy bien, de organizar viajes de bloggers, de periodistas para que lo puedan contar, porque la redactora jefe nos acaba de decir que cuando hay una historia buena y alguien viene y lo cuenta y tira del hilo,
nos puede venir muy bien. Claro. Creo que me he enrollado un poquito, pero las No, dos no. cosas venían muy bien. La pregunta para ti. Como redactora jefe, es tremendo. ¿Cómo te organizas para meter? Porque ahora ya tenemos espacio. Internet nos permite tener espacio. Sí. Hay Arcano a tope. ¿Y ahora cómo os arregláis? Lo cierto es que es verdad que Internet traga muchísimo, pero obviamente todos tenemos limitaciones. No podemos trabajar las 24 horas del día. Esa limitación, la de personal, es importante, quiero decir, está ahí. Pero Internet efectivamente demanda mucho, pide mucho, traga mucho y hay que estar ahí. Nosotros lo tenemos bastante bien organizado en el sentido de que el tráfico que entra en 8 leguas puede ser o bien por esos lectores que realmente están interesados en los viajes y van directamente, pero la mayoría de nuestro tráfico entra por elmundo.es. Y nosotros en elmundo.es tenemos 2 huecos, con lo cual, como mínimo, cada día vamos a publicar 2 noticias. Existe una jerarquía, la más importante, una secundaria, y esa jerarquía se traduce también en lo que es la portada del mundo.es. La noticia más grande es la que está más arriba y la otra es una que está más abajo, que no siempre la más grande es la que luego tiene más éxito, porque no tenemos la piedra filosofal, no sabemos realmente, intuimos qué es lo que a la gente le interesa, pero no lo sabemos. Y no lo sabe, me atrevería a decir que nadie. Porque sí que es cierto que hay palabras, lo que entendemos como keywords, que bueno, los buscadores y los SEO están muy en ello, es verdad. Existen herramientas para generar, para redireccionar tráfico, pero uno no sabe lo que le interesa realmente a la gente o a esos lectores. Sabemos que, por ejemplo, si estamos en elmundo.es a las 9 de la mañana, vamos a tener mucho más tráfico que si estamos a las 4 de la tarde, porque hay unas rutinas, hay unos horarios, hay unos comportamientos, pero es lo único. Entonces, tenemos un método de trabajo que es el publicar al mínimo, como poco, 2 noticias. Tenemos blogs donde la gente pone, bueno, algunos colaboradores que alojamos en nuestra web y que además también son periodistas y colaboran con nosotros en otros temas, pues también escriben sus vivencias. Es otro tipo de periodismo de viajes, igualmente válido. Puede que incluso con Internet más llamativo y más interesante para los lectores, porque la gente que lee y que se está siendo animada a ir a un sitio quiere conocer la experiencia de esa persona porque la considera muy válida. A veces los viajes, los reportajes como tal son más asépticos, con lo cual, aunque obviamente sí que uno da su opinión, porque no es información pura y dura, son reportajes, pero tenemos que delimitar mucho el contenido que damos. Entre otras cosas también nos viene marcado por el calendario. Muchas veces me viene la sección de publicidad o me llaman agentes de comunicación. Bueno, ¿y me puedes decir qué especial estás preparando? Pues no, primero no te lo puedo decir y segundo es lógico. Si dentro de 3 semanas es Semana Santa, estoy preparando Semana Santa, escapadas. Y básicamente así es como se funciona. Muy bien, muchas gracias a todos. Muchas gracias, María. Javier. Claro. Promotores y empresarios que lo están pasando muy mal, no solamente en esta tierra, sino en toda la geografía nacional. Como redactora jefe de uno de los medios más fuertes en la información turística, si alguien de los que están sentados aquí, que son capaces de unirse, ¿no? 10 o 12 se unen en cualquier tesela del mosaico de esta región o de este país. Son capaces de unirse, en primer lugar unirse, ¿no? Marcar una estrategia, crear un producto, contar historias tan apasionantes como las que acabamos de escuchar. Hemingway, Rubén Darío, que tenía el patrimonio, y, Dios mío bendito, alucinante, ¿no? Para cualquier periodista eso nos enciende un montón de luces, ¿no? Si son capaces de contar eso, y además tienen, que lo deben hacer, contar con algún periodista local que les redacte esa información, y a ti te llega esa información con unas fotos buenas, con un periodista que ha canalizado la redacción de ese texto. Y la historia es guapa, ¿lo publicas? Sí. Pero ¿Habéis oído, no? Pero un momento. ¿Pero sabes cómo lo publico? Sí, seguro. Si me ha llamado antes mi departamento de publicidad y me ha dicho, hay inversión detrás. Publicitaria. Porque los medios sin publicidad están condenados a desaparecer. Y
No, por supuesto. No me malinterpretes, no me malinterpretes. Hay destinos, hay reportajes, hay lugares que no tienen, por supuesto, ningún respaldo publicitario, en absoluto. Si un destino es bueno, si un reportaje está bien hecho, si las fotografías son buenas, por supuesto que va a salir. Por supuesto que va a salir. Pero hay destinos que nosotros directamente no conocemos y cuando... No, y luego es verdad que también hay destinos que puede venir publicidad y decirme que hay un apoyo publicitario y si no puede ser, no puede ser. Si no hay historia, si no hay lugar, si no hay reportaje, no puede ser. Hay que establecer el límite y el límite tiene que estar claro y respetado. Pero sí que es verdad que la situación actual, la tendencia actual, sobre todo con la publicidad bajando y habiendo bajado ya tanto en lo que es viajes, es complicado. Es complicada la pervivencia del medio, pero obviamente hay un límite, no es que te lo enseñen en la facultad, es que es de sentido común. Muy bien. Muchas gracias, María. Nos vamos a tomar el café y, si es posible, estamos a 1:30.